¿Por qué Jesús escribió en el suelo? En una escena crucial, los fariseos y escribas y líderes religiosos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio ante la multitud y la colocaron frente a Jesús. Este episodio intrigante tuvo lugar durante la festividad de los tabernáculos. Los líderes religiosos buscan poner a prueba a Jesús. Dirigiéndose a Jesús, le plantearon la pregunta crítica, si debería ser apedreada o no, y le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. De acuerdo con la ley de Moisés, se nos ordena apedrear a tales mujeres hasta la muerte. Entonces, ¿qué dices tú que deberíamos hacer con ella? ¿Cuál es tu veredicto?» En Juan 8:45 plantea una pregunta que se alinea con la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús al responder sí, podría desafiar la ley romana, que prohibía a los judíos ejecutar a alguien. Por otro lado, un no parecería contradecir las leyes de Moisés, facilitando la acusación contra Jesús. Era una trampa evidente. Imagina encontrarte en la situación de Jesús y enfrentándote a una pregunta que no admite ni un sí ni un no. Ante tal encrucijada, su respuesta revelaría su sabiduría y habilidad para sortear las artimañas de aquellos que buscaban acusarlo. ¿Cómo crees que se debería haber manejado la situación cuando los fariseos intentaban tentarlo para acusarlo? Mientras la multitud aguardaba con expectación, Jesús respondió de manera inesperada. En lugar de emitir un juicio inmediato, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Aparentando no prestar atención a sus provocaciones, el gesto capturó la atención de todos, generando una atmósfera de anticipación y asombro. ¿Qué escribía Jesús en ese momento crítico? Juan 8:6. Consciente de los planes maquinados por los fariseos, Jesús optó por este acto aparentemente desconcertante para un lector moderno, la escritura en el suelo, lo cual fue un gesto que reveló su autoridad sobre la ley, resaltando la importancia del perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. En esta acción, Jesús demostró que la rigidez en la interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de elementos esenciales como la misericordia y la comprensión. Expuso así sus defectos y limitaciones. En esta historia, Jesús aborda de manera profunda los temas del pecado, el juicio y el perdón, mostrando un enfoque que va más allá de las interpretaciones legalistas de los fariseos. La respuesta de Jesús a los acusadores destaca la idea de que nadie está exento de pecado y que nadie tiene el derecho de condenar a otros, desafiando la trampa de los fariseos. Jesús respondió: «El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle la piedra». Juan 8:7. Al escuchar estas palabras, los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno, empezando por los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. La respuesta de Jesús nos invita a reflexionar sobre los líderes influyentes, conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés, enfocada en las normas de pureza y rituales. A pesar de su dedicación, uno podría esperar que, debido a su conocimiento, se quedaran para demostrar que Jesús estaba equivocado. Esto plantea la pregunta: ¿qué escribió Jesús en el suelo que pudo hacer que se sintieran culpables y se retiraran? Después de este momento, Jesús se levantó y le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Su respuesta resonó: «Nadie, Señor». La sorprendente reacción de Jesús fue un eco de compasión. «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Mientras los fariseos buscaban condenar, Jesús ofreció perdón y exhortó a la mujer a cambiar su camino. Su acto de escribir en el suelo, desafiando la dureza de los jueces, destacó su autoridad sobre la ley. Jesús enfatizó el perdón y recordó la necesidad de abstenerse de condenar a otros. Las palabras de Jesús a la mujer reflejaron misericordia y perdón, instándola a cambiar su rumbo.
¿Te has preguntado alguna vez qué escribió Jesús en el suelo y por qué asumió tal riesgo, sabiendo que conspiraban para matarlo? Podría haber relacionado sus palabras con el Antiguo Testamento, tejiendo un mensaje de redención y gracia. Cuando Jesús escribió en el suelo, insinuó algo profundo relacionado con el Antiguo Testamento. A lo largo de su ministerio, Jesús manifestó repetidamente su naturaleza divina, desafiando las creencias y expectativas de los fariseos y escribas. Aunque no se proclamaba explícitamente como Dios de manera directa, sus acciones, enseñanzas y cumplimiento de profecías reflejaban coherencia con las cualidades y atributos de Dios. Realizó numerosos milagros que evidenciaban el poder divino y expresó autoridad en sus enseñanzas. A diferencia de los escribas, que a menudo se respaldaban en citas de otros rabinos, Jesús se destacaba por su conexión única con la verdad y la revelación divina. Según la tradición judía, solo Dios tenía el poder de perdonar pecados. El hecho de que Jesús también realizara este acto era considerado una afirmación directa de autoridad divina, una blasfemia para los fariseos. Los líderes religiosos, obstaculizados por su autojustificación y apego a las leyes, no lograron comprenderlo. Al conectar este acto con la escritura de Jesús en el suelo, podemos identificar similitudes con la acción relacionada con la ley de Moisés. Cuando los israelitas, impacientes, adoraron al becerro de oro, provocó la ira de Moisés y la rotura de la piedra que contenía la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios. Moisés elevó su oración a Dios en nombre del pueblo, y Dios accedió a renovar la alianza, proporcionando un segundo conjunto de 10 mandamientos. Esta vez, Dios instruyó a Moisés que tallara los mandamientos, mientras le decía qué debía escribir. En una situación diferente, encontramos a Jesús escribiendo en el suelo en Juan 8. Aquí, Jesús abordó las limitaciones en la aplicación de las leyes, un tema recurrente en sus enseñanzas. Es esencial comprender que Jesús no rechazaba la ley. Por el contrario, la cumplía y ahondaba en su significado. Al señalar áreas donde la simple observancia literal de la ley no era suficiente para agradar a Dios o llevar una vida justa, Jesús desafiaba las percepciones convencionales. ¿Qué escribió exactamente Jesús en el suelo? Algunos sugieren que podrían haber sido los pecados de los acusadores, una interpretación que ha generado diversas opiniones. Para entender mejor el motivo detrás de las acciones de Jesús, podemos dirigir nuestra atención al libro de Jeremías. Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos aquellos que te abandonen, aquellos que se aparten de ti en la tierra serán inscritos. Pues al abandonar al Señor, la fuente de agua viva, Jeremías mezcla profecías, advertencias y reflexiones. En este pasaje, Judá había cometido pecados tan graves contra Dios que debían ser registrados con una herramienta de hierro o una punta de diamante, grabándolos profundamente en sus corazones. Esto evidenciaba que el pecado no solo era superficial, sino que se arraigaba profundamente en sus corazones y en su sociedad. La constante caída en el pecado surgía de la confianza en su propia fuerza, en lugar de confiar en Dios. Un tema conectado con el mensaje de Jesús cuando escribió en el suelo. El profeta Jeremías continuó describiendo una maldición para aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios. Aquellos que confían en Dios son bendecidos y comparados con un árbol plantado junto al agua que permanece vivo incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, el aspecto más significativo de este capítulo se revela cuando Jeremías reflexiona sobre la naturaleza del corazón humano, describiéndolo como engañoso y desesperadamente perverso.
Lo crucial es que enfatiza que Dios, quien conoce el corazón, es el juez supremo de las acciones e intenciones humanas. Jesús también conocía los corazones de sus acusadores, los fariseos y escribas. Cuando señaló esto después de escribir en el suelo, les dijo: el que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle una piedra. En ese momento, no pudieron defender sus creencias. ¿Significa esto que lo que Jesús escribió en el suelo reflejaba los pensamientos de sus corazones? ¿O podría haber sido incluso sus propios nombres? Nos aproximamos al segmento más destacado del libro de Jeremías, vinculado con la razón por la cual Jesús escribió en el suelo, según la última esperanza y estabilidad para Israel, para su pueblo. Esto implica que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Sin embargo, el verso advierte que aquellos que abandonan a Dios enfrentarán consecuencias. Quienes se apartan de Dios experimentarán vergüenza. No solo se sentirán avergonzados, sino que también vivirán una sensación más profunda de pérdida y fracaso al dar la espalda a la verdadera fuente de vida y bienestar. Esto fue lo que experimentaron los escribas y fariseos después de que Jesús les instara a arrojar la primera piedra si no tenían pecado. La parte más crucial de este verso es la frase que menciona que sus nombres serán escritos en el polvo, simbolizando a aquellos que rechazan a Dios. Esto sugiere que Jesús inscribió los nombres de los acusadores en el suelo como respuesta a su rechazo como el Mesías en épocas antiguas. Escribir algo en el polvo o la arena simbolizaba su efemeridad, ya que podía ser borrado o desvanecerse fácilmente. A diferencia de la escritura en lugares más permanentes como un libro o tablas de piedra. La sugerencia más profunda aquí es que aquellos que rechazan a Dios no perdurarán ni asegurarán el futuro. Finalmente, Jeremías poéticamente describió a Dios como la fuente de agua viva. Una metáfora evocadora que resalta la idea de que Dios es la fuente de la vida, de manera similar a cómo el agua es esencial para nuestra existencia física. Esta analogía recalca la esencialidad de Dios en nuestra vida espiritual y bienestar general. Esta conexión es explicada aún más cuando recordamos la instrucción de Jesús en el templo, justo antes de que le presentaran a la mujer sorprendida en adulterio y al cierre de la festividad de los tabernáculos. En ese momento, Jesús transmitió el mensaje de ser la fuente de agua viva. En el templo, Jesús transmitió un mensaje desafiante para muchos, haciendo referencia nuevamente a la ley de Moisés. Con plena conciencia de que su mensaje sería rechazado debido a la devoción de los escribas y fariseos a la ley, Jesús se preguntó por qué buscaban su muerte, evidenciando una vez más su hipocresía. Hizo notar la contradicción al cuestionar: si un hombre se somete a la circuncisión en el día de reposo para evitar violar la ley de Moisés, ¿por qué se enojan conmigo por hacer que todo el cuerpo de un hombre esté bien en el día de reposo? Juan 7:23. El incidente incluyó debates sobre lo que Jesús podría haber escrito en el suelo. Otra perspectiva sugiere que, al tratarse de una mujer sorprendida en adulterio, podría haber estado desnuda, lo que explicaría por qué Jesús se agachó para evitar verla en esa situación. Sin embargo, estas interpretaciones no son indiscutibles. El énfasis del pasaje no radica precisamente en lo que Jesús escribió en el suelo, sino en la denuncia de la hipocresía al juzgar a los demás. Ahora, en el último y más significativo día de la festividad, Jesús se levantó y proclamó en voz alta diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva». Juan 7:37-38. Jesús se refería al Espíritu como el agua viva, la fuente de vida que aquellos que creyeran en Él recibirían tras su muerte. Estas palabras de Jesús generaron divisiones en la multitud, llevando a muchos a seguir caminos separados.
La reflexión se centra en la conexión entre este versículo y el momento en que Jesús escribió en el suelo, mientras se enfrentaba a la acusación contra la mujer adúltera. Este episodio se desarrolló como parte de la continua disputa entre Jesús y los líderes religiosos sobre la observancia de la ley de Moisés. Buscaron poner a prueba a Jesús para ver cuál sería su respuesta, una estrategia que él utilizó para exponer su hipocresía y limitaciones al tratar de cumplir la ley. La ley de Moisés establecía la pena de muerte para aquellos que cometieran adulterio, y Jesús aprovechó la situación para señalar cómo fallaban al intentar cumplirla por sus propios medios. Aunque la ley demandaba castigo para ambos, la multitud solo presentó a la mujer ante Jesús. Este acontecimiento tuvo lugar durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y fue aquí en el templo, Jesús dejó su huella al escribir en el suelo. Los judíos, escépticos sobre su divinidad, buscaban maneras de eliminarlo a Jesús porque no creían que fuera el Hijo de Dios. Consciente de la amenaza, Jesús se desplazó discretamente por Galilea hasta llegar a Jerusalén para la festividad de los tabernáculos. Entre las numerosas ceremonias durante la festividad, destacaba la crucial ceremonia del agua en el templo de Jerusalén. Esta práctica consistía en extraer agua del estanque de Siloé y llevarla al templo para derramarla en el altar, una plegaria vital por la lluvia, esencial para la agricultura. Fue durante esta ceremonia que Jesús, enseñando en el templo, se proclamó como el agua viva, la fuente de vida. Este anuncio enfureció a los fariseos, quienes cuestionaron su comprensión de las Escrituras y su autoridad. Comparándolo con los rabinos tradicionales, Jesús, reconocido como rabino y maestro, adoptaba un estilo de comunicación único en sus enseñanzas. Su acto de escribir en el suelo, aunque sorprendente, fue una forma de transmitir un mensaje de manera accesible, especialmente para los líderes religiosos. Entender estos métodos añadiría más contexto a las acciones de Jesús en la historia de la mujer adúltera. Los rabinos, al instruir, se basaban en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, interpretándolas para aplicarlas a la vida contemporánea. Jesús adoptaba esta práctica en sus enseñanzas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, se refería frecuentemente a las leyes del Antiguo Testamento, dando su propia interpretación, como se evidencia en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Jesús también empleaba parábolas, narrativas breves que transmitían mensajes morales y lecciones espirituales. La técnica de hacer preguntas, a veces respondiendo con otra pregunta para fomentar una reflexión más profunda, era común entre los rabinos. En ocasiones utilizaban objetos físicos o acciones como ayudas didácticas. Al comparar esto con la acción de Jesús de escribir en el suelo, podemos inferir que era una forma de enseñar a los fariseos, basándose en la ley de Moisés que afirmaban seguir. Este acto de escribir en el suelo representa otro aspecto de la singular metodología de Jesús. Su respuesta fue un silencio inmediato cuando los líderes religiosos le cuestionaron sobre si la mujer adúltera merecía ser apedreada. Este silencio no fue simplemente una pausa, sino un método de enseñanza en sí mismo. La acción simbólica de Jesús generó una confrontación que capturó la atención, añadiendo un efecto dramático a sus siguientes palabras. Lo más significativo es que, a diferencia de los rabinos, que a menudo enseñaban haciendo referencia a la autoridad del Antiguo Testamento, especialmente a las leyes de Moisés, Jesús enseñaba desde su propia autoridad. Iniciaba sus declaraciones con frases como, "pero yo les digo",
demostrando una autoridad directa y personal, algo que contrastaba con lo que sus oyentes estaban acostumbrados a escuchar. Una faceta excepcional de este momento se reveló cuando Jesús escribió misteriosamente en el suelo, estableciendo una conexión o alusión al Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las palabras de Jeremías. Este acto, conocido como remes en hebreo, que significa pista o indicio, se ha empleado históricamente como una forma de interpretar textos religiosos. En la contemporaneidad, esta narrativa nos brinda lecciones cruciales sobre la autojustificación, la pasión y la verdadera esencia de la justicia, lecciones que aún resuenan en nuestra época. El enfrentamiento con la autojustificación, evidenciado en la actitud de los fariseos y escribas al presentar a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, se convierte así en un poderoso recordatorio de principios atemporales. Este relato resalta la necesidad de reflexionar sobre nosotros mismos antes de emitir juicios hacia los demás. Es crucial evitar sentirnos moralmente superiores y recordar que todos tenemos nuestras imperfecciones. La justicia selectiva y la hipocresía se evidencian cuando los acusadores se centran únicamente en el pecado de la mujer, pasando por alto convenientemente el adulterio del hombre, que no enfrenta consecuencias legales. Esta situación resalta la hipocresía y subraya la importancia de recordar que la verdadera justicia no solo busca castigar el mal, sino también mantener la equidad e integridad en nuestras vidas. Nos insta a esforzarnos por ser imparciales y a no permitir que nuestros prejuicios distorsionen nuestro sentido de equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús fusiona con maestría la equidad y la amabilidad sin dejar de lado la ley. Aporta una comprensión más profunda de la justicia que abraza la compasión en el mundo actual. Este enfoque es esencial. No solo se trata de mantener reglas y leyes, sino también de proceder desde un lugar de entendimiento y misericordia. En momentos cruciales, la compasión y el perdón se vuelven imperativos. Cuando los acusadores abandonan la escena, Jesús se dirige a la mujer con compasión, expresando: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Este acto recalca la relevancia del perdón. Jesús no justifica las acciones de la mujer, pero le brinda la oportunidad de cambiar su vida mediante el arrepentimiento. Para nosotros es una lección sobre la importancia de mostrar compasión y ofrecer segundas oportunidades en lugar de condenar a otros por su pasado. Contemplación sobre el pecado personal. La narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias faltas, de la misma manera en que los acusadores, uno por uno, deben reconocer nuestras imperfecciones. Es un recordatorio de que todos necesitamos gracia y debemos extender esa gracia a los demás. Reconciliación en lugar de condena. Jesús ejemplifica el anhelo de reconciliación en lugar de condena. Este enfoque es esencial en nuestras interacciones, centrándonos en sanar y reparar relaciones en lugar de castigar o excluir a otros. Las palabras de Jesús a la mujer, «Ve y no peques más», nos recuerdan que el perdón es un llamado a cambiar nuestras conductas, avanzando hacia una vida de integridad y rectitud. Un rol como ministros de reconciliación. Como seguidores de Cristo, recibimos el llamado a desempeñar el papel de ministros de reconciliación, reflejando así el anhelo divino de guiar a las personas hacia una relación restaurada con Él. Este compromiso implica manifestar a los demás la misma gracia y perdón que hemos experimentado a través del plan de salvación de Dios. La narrativa bíblica se entrelaza con el mensaje más amplio del Evangelio, recalcando que Dios envió a Jesús no para condenar, sino para salvar. Juan
3:17. El episodio del encuentro de Jesús con la mujer adúltera encarna la esencia de la salvación, la gracia y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. En resumen, la lección extraída de esta historia, donde Jesús escribe en el suelo mientras trata con la mujer adúltera, nos ilustra acerca de los peligros del juicio precipitado, la importancia vital de la compasión y el perdón, y el llamado íntimo a la transformación personal. Es una lección mortal sobre cómo tratar a los demás con justicia, misericordia y gracia, al mismo tiempo que reconocemos nuestra propia necesidad de estos mismos elementos. Excelente, hemos alcanzado al final de este video. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la historia de la mujer adúltera y las enseñanzas de Jesús. Hemos explorado las profundidades de la compasión, el perdón y la verdadera justicia. Te invito a reflexionar sobre cómo esta narrativa ha impactado tu visión del mundo y tu comprensión de la naturaleza humana. Queremos saber tu opinión. ¿Qué enseñanzas has extraído de esta historia? ¿Cómo te ha desafiado a examinar tus propias actitudes hacia los demás y tu comprensión de la gracia divina? Comparte tus reflexiones con nosotros, porque juntos podemos continuar aprendiendo y creciendo en nuestro viaje espiritual. Recuerda, el mensaje de Jesús va más allá de las palabras escritas en el suelo en ese día crucial. Nos llama a ser agentes de cambio, a ser portadores de amor y compasión en un mundo que a menudo está lleno de juicio y condena. Sigamos adelante con valentía y humildad, extendiendo la misma gracia que hemos recibido. Si esta travesía ha despertado tu interés, te animamos a expresarlo con un me gusta. No olvides suscribirte al canal Renacer en Cristo para futuras exploraciones. Comenta y comparte este video. Gracias por ser parte de esta comunidad de búsqueda y reflexión y por acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento. Nos despedimos con la esperanza de que esta historia continúe inspirándote a vivir una vida de compasión, perdón y amor. Hasta nuestro próximo encuentro en el camino de la fe.